Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso domingo, segundo domingo de Pascua, bendito Dios, y de esa misma manera también, domingo de la misericordia de nuestro Señor. El Evangelio de este hermoso domingo, 16 del mes de abril, está tomado de San Juan en su capítulo 20, versículos del 19 al 31. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas, por miedo a los judíos. Jesús pues llegó y se colocó en medio de ellos, y les dijo: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos entonces se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Al decirle esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Tomás, llamado el mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él replicó: si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. A los 8 días estaban nuevamente los discípulos reunidos en casa, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas. Se colocó en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dice a Tomás: mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Le contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le contestó: porque me has visto, ¿has creído? Sin embargo, felices los que crean sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermosísimo evangelio que nos ha regalado el Señor en este hermoso domingo. Gloria a Dios. Segundo domingo de Pascua, bendito Dios. Y de esa misma manera, domingo de la misericordia de Dios. O sea, domingo donde la Santa y única Iglesia celebramos el amor infinito de Dios. Ese amor ilimitado, ese amor que no termina jamás y que nos alcanza a todos. Bendito sea el Señor. Y en este hermoso domingo podemos contemplar aquel grandioso evangelio, el cual nos viene a expresar, bendito Dios, que luego de la resurrección de Cristo, los discípulos ya se reunían los domingos como una manera de celebrar la resurrección, como una manera de decirle que sí a Cristo resucitado, bendito Dios. Y es por eso que este bello evangelio nos viene a expresar, nos viene a manifestar aquel grandioso momento. Porque dice la palabra, hermanos y hermanas, que al atardecer de aquel día
el primero de la semana, o sea, domingo, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos, bendito sea el Señor. O sea, los discípulos estaban reunidos allí, pero todavía no habían recibido la fuerza de Dios, todavía no habían recibido el poder del Espíritu Santo, bendito Dios. Y dice la palabra entonces que estando reunido allí, Jesús se hizo presente y se colocó en medio de ellos, bendito Dios. Y dice la palabra que entonces Jesús les dijo con fuerte voz: la paz esté con ustedes, bendito sea el Señor. O sea, reciban un abrazo fraterno del resucitado. Reciban un abrazo fraterno de aquel que ha vencido, de aquel que ha derrotado la muerte misma y que hoy se hace presente en medio de ustedes para decirle a ustedes, bendito Dios, que ustedes no están solos, bendito Dios. Y es lo mismo que Jesús nos viene a expresar en este hermoso domingo, bendito Dios, de resurrección. El Señor se hace cerca, el Señor se hace presente en medio de nosotros y nos viene a decir de esa misma manera: reciban la paz. O sea, reciban un abrazo fraterno de aquel que ha vencido, de aquel que se ha levantado glorioso de la tumba. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra entonces que luego Jesús le mostró las manos y el costado. Los discípulos entonces se alegraron mucho al ver al Señor, bendito Dios. Porque eso es precisamente lo que Jesús trae a nuestra vida, hermanos y hermanas. Cuando Jesús llega, cuando Jesús se hace presente entre nosotros, entonces nuestros corazones se envuelven con esa alegría del Señor. Entonces nuestros corazones abunda la alegría, la paz. Bendito Dios, esa paz que no es como la del mundo, sino más bien que es una paz que permanece eternamente. Sino más bien que es una paz que en medio de la tristeza traerá alegría a nuestros corazones, que en medio del dolor traerá esa fortaleza espiritual para que nosotros, en el poderoso nombre de Cristo, nos podamos levantar en fe. Bendito Dios, para ser así más que vencedores. Y dice la palabra entonces que Jesús le volvió a repetir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Y al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retenga, les quedarán retenidos. Bendito sea el Señor. Como indicándoles, hermanos, hermanas, reciban el poder de Dios. Reciban toda autoridad para salir a predicar en mi nombre. Reciban esta fuerza espiritual para de esa misma manera también ser, bendito Dios, esos sacerdotes a manera de Melquisedec, capaz de tener la gracia de Dios para que ellos sean medio de reconciliación con el Maestro. Bien nos expresa también San Pablo en 2 bendito Dios, capítulo 5, versículo de 20 en adelante, donde San Pablo nos viene a expresar, bendito Dios, que él, los apóstoles, son embajadores del reino, o sea, representantes de Dios. Y es por eso que San Pablo dice entonces: por tal razón, les suplicamos a ustedes que se dejen reconciliar con Dios, porque el Señor nos ha entregado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y es lo que bien se viene a dar en este hermoso evangelio. Jesús le entrega el ministerio de la reconciliación a sus discípulos, haciéndolo así, bendito Dios, embajadora del reino, o sea, sacerdote a manera de Melquisedec, y convirtiéndolo de esa misma manera en ayudante de Dios. Como bien lo expresa 2 Corintios, capítulo 6, versículo 1. Sepan bien, nosotros somos ayudantes de nuestro Señor, aunque le moleste a los hermanos separados, pero es así. Los sacerdotes son ayudantes del Dios de la vida, porque por su inmensa misericordia, Él se manifiesta a través de los hombres. Y dice la palabra entonces que luego de este acontecimiento, luego de ese hermoso momento, Tomás llegó a aquel lugar. Pero dice el Evangelio que éste no creyó
lo que le comentaban los discípulos. Tomás no creyó que Jesús estaba allí con ellos. Tomás no creyó que Jesús se hizo presente en medio de los apóstoles. Y es por esa razón que entonces dice la palabra que Tomás replicó lo siguiente y dijo: si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. Bendito Dios. O sea, a Tomás le faltaba fe, le faltaba la esperanza, bendito Dios, del gozo del Espíritu Santo. Pero bien dice la palabra que 8 días después Tomás tuvo otra vez la oportunidad. Porque dice el Evangelio que 8 días después, o sea, el próximo domingo, estaban reunidos nuevamente con la puerta cerrada por miedo a los judíos. Y dice el Evangelio que estando allí Jesús nuevamente se hizo presente en medio de ellos, bendito Dios. Entonces dijo a Tomás: mira mis manos y toca mis heridas, extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe, bendito Dios. Y es precisamente lo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros. Debemos ser hombres y mujeres de fe. Debemos creer en Dios. Debemos, bendito Dios, poner nuestra esperanza en Él. A través de la fe, no a través de lo que nuestros ojos pueden ver. No, porque como dice San Pablo, el cristiano no camina por vista, sino por la fe que hay en su corazón. Entonces dice la palabra que Tomás, al escuchar esto, dijo entonces: Señor mío y Dios mío. A lo que Jesús le contestó: porque me has visto, has creído. Sin embargo, felices los que crean sin haber visto. Bendito sea el Señor. Como indicándonos, hermanos, hermanas, felices ustedes los que han puesto su confianza en el Señor, bendito Dios. Así es. Felices y afortunados ustedes, los que han puesto su esperanza en aquel que vive, los que han puesto su esperanza en aquel que reina, los que han puesto su esperanza en aquel que ha vencido la muerte y se ha levantado glorioso de la tumba. Bendito sea el Señor. Y de esa misma manera también nos dice Jesús: felices y afortunados ustedes, los que logran reconocer mi presencia entre ustedes, los que logran reconocer mi amor infinito para ustedes en medio de ustedes, bendito Dios, porque han creído por medio de la fe que yo soy presente en mi cuerpo, sangre y divinidad en el altar, bendito sea el Señor. Así es, felices y afortunados ustedes, los que han reconocido que en ese simple pan no hay pan sino cuerpo vivo de Cristo. Los que han reconocido que en esa simple copa de vino no hay vino sino sangre viva de Cristo, bendito Dios. Y de esa misma manera también nos dice Jesús: felices y afortunados ustedes, que han logrado prepararse para recibirme a mí en cuerpo y sangre, que han logrado prepararse para recibir la plenitud de mi amor a través de mi cuerpo, a través de mi sangre, bendito Dios. Porque es importante entender, hermanos y hermanas, que cuando recibimos a Cristo en su cuerpo y en su sangre, bendito Dios, en su santa y única iglesia, bendito Dios, bien se viene a manifestar dentro de nosotros aquella imagen hermosa, bendito Dios, que bien nos manifieste el amor infinito de nuestro Señor Jesucristo, que es precisamente la imagen de la misericordia, bendito Dios. Sí, porque cuando recibimos a Cristo en Eucaristía, de esa misma manera el Señor despliega todas sus gracias, todos sus dones, todas sus manifestaciones gloriosas dentro de nosotros, bendito Dios. Como bien lo expresa, bendito Dios, Efesios, bendito sea el Señor. Donde dice la palabra, gloria a Dios, que Dios ha puesto a Jesucristo como cabeza de su santa y única iglesia, donde Él despliega todas sus gracias, todas sus bendiciones. O sea, cuando recibimos a Cristo Jesús en Eucaristía a través de la fe, a través de un corazón obediente, a través de un corazón, bendito Dios, apegado a Él, de esa misma manera también estamos recibiendo la gracia, el amor de Dios, porque recibimos dentro de nosotros a Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde y feliz domingo de la misericordia. Un abrazo.